Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por este espacio que nos ofrece Bellas Artes. Estamos muy agradecidas de que estén aquí para escucharnos. Tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a tratar de resumirlas para poder, digamos, contarles como todo este proceso. Bueno, nuestra ponencia se llama Experiencias de Vida, Mujeres y Teatro. Como parte del grupo del laboratorio teatral y sensorial femenino de nuestro grupo que se llama Expreso Teatro. Sí, mucho gusto, mi nombre es Viviana García, yo soy egresada del IPC y ahora acabo de finalizar mi profesionalización como licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes. Y hago parte del equipo de teatro de Cali Teatro y estoy también con mi grupo que lidero, que se llama Expreso Teatro. Entonces le doy el paso a mis compañeras también para que se presenten. Hola, ¿alguien me escucha? Buenos días. Sí, te escuchamos. Bueno, yo dije, no, estoy hablando sola. Tranquila que te escuchamos. No pueden verme porque no sé por qué, pero mi nombre es Juliette León. Yo hago parte del grupo Expreso Teatro. También hago parte de la profesionalización en artes escénicas de Bellas Artes y del Laboratorio Teatral y Sensorial Femenino, del que tenemos el gusto de hablarles hoy, compartirles de esa experiencia tan bella para estas 4 mujeres. Y pues soy actriz desde hace 12 años aproximadamente, me dedico a la labor teatral en la ciudad. Bueno, mi nombre es Jessica Herrera, un gusto de estar aquí. Soy actriz también, ya llevo bastantes añitos, 15 años aproximadamente, haciendo teatro. Soy licenciada en Educación Popular de la Universidad del Valle y me enfoco en la parte holística. Entonces, pues gustosa de estar en este espacio. Ya estamos solucionando los problemas técnicos para que nos puedan ver, ¿vale? Le doy paso a mi compañera Octavia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Octavia Arcos. Hace más o menos 3 años hago parte del grupo Expreso Teatro y también hago parte del grupo de teatro de Cali Teatro. También llevo ya bastantes añitos en el campo de la actuación y muchas gracias por este espacio y esta invitación. Bueno, entonces para entrar en contexto, les voy a contar un poquito de cómo llegamos a este proceso. Bueno, Expreso Teatro se inicia en el 2014. Nosotros hacemos intervenciones empresariales, participamos también en fiestas sociales, en reuniones sociales y trabajamos con la comunidad a través de fundaciones. En el 2017 creamos el montaje infantil que se llama Las Brujas de la Montaña. Allí tenemos nuestro grupo base de teatro, somos 4 mujeres. Y ya en el 2018, como una necesidad personal mía, hubo un tiempo en el que yo me sentía muy frustrada porque sentía que el teatro no me estaba como sirviendo, decía yo, no me estoy sintiendo que no estoy haciendo como lo que estudié, no sé. Y entonces en ese proceso, en esa búsqueda de encontrar mi propia voz, me propongo crear el Laboratorio Teatral y Sensorial Femenino. Este laboratorio se crea con la necesidad de buscar encuentros con otras mujeres para que pudiéramos a través de ejercicios básicos teatrales y ejercicios sensoriales poder explorar nuestro cuerpo, nuestras emociones y, ¿por qué no?, remover nuestras memorias. Pues bueno, tuve la oportunidad de participar con este laboratorio con diferentes grupos de mujeres, tanto en Cali como en Pradera, en Guachené, en Puerto Tejada. He hecho el laboratorio con niñas, con adultas mayores, con adolescentes, con mujeres madres de familia, y el laboratorio siempre se está, digamos, flexibilizando en tiempos,
en cantidad de participantes, en los mismos ejercicios, y fuera de eso, digamos que siempre es itinerante, ¿no? Siempre llegamos a los espacios donde habitan las mujeres. Entonces, este laboratorio queda allí, ¿no? Bueno, ya en el 2019, con mi participación en la profesionalización de Bellas Artes, hay una profesora en el módulo de escritura creativa que invita a escribir de manera autobiográfica. Y por otro lado está en la clase de actuación una invitación a crear una escena a partir de una pintura. Entonces yo escogí la pintura para poder hacer el ejercicio que se llama Mujeres en la Ventana, de Bartolomé Murillo. Entonces, a partir de estas dos invitaciones surge la idea de contar mi historia o mis historias a través de una obra de teatro, y digamos que para esto invito y convoco a mis compañeras que hacen parte del elenco de Las Brujas de la Montaña. Entonces ya Juliet nos va a contar un poquito acerca de los objetivos del laboratorio. Los objetivos principalmente eran contar esas experiencias de vida, no solamente las mías, sino también las de mis demás compañeras, cada una que la idea era que cada una pudiéramos tener la oportunidad de contar y de rebuscar en nuestras memorias esas historias que habíamos guardado, que son historias violentas, pero que de alguna manera les habíamos hecho como caso omiso y como que habíamos dicho, no, definitivamente eso no voy a volver a hablar de esto y lo voy a guardar y lo voy a sepultar. Entonces la idea el primer objetivo era contar esas historias. Y luego el segundo objetivo principal, entonces era precisamente hacer el montaje de la obra teatral Mujeres en la Ventana a partir de esta recolección de historias, de mujeres reales, de historias reales. Bueno, esos fueron los dos objetivos principales de este proceso. Y vamos a hablarles un poquito acerca de la metodología. Para este proceso, la metodología que usamos se hizo en 3 fases. La primera fase fue la fase de este laboratorio teatral y sensorial, pues como yo ya les había contado, yo tenía la experiencia de trabajar con estas mujeres y a mí me pareció muy pertinente que para la creación de este montaje pudiéramos hacer uso del teatro mismo y de los ejercicios sensoriales que ya estaban, o sea, ya todo el laboratorio ya estaba creado para poder despertar en mis compañeras y en mí misma la oportunidad de contar esas historias. Entonces, este laboratorio se desarrolló en 5 sesiones. Cada encuentro se hacía más de 3 horas. Tenía 3 grandes momentos. El primer momento era como entrar en contexto. Siempre llegábamos, había un tapete circular, había cojines. La idea siempre fue que fuera un espacio muy íntimo para que estuviéramos tranquilas, para que estuviéramos, digamos, en confianza. Y ese primer momento era como para entrar en el contexto de nuestra realidad, de cómo estábamos ese día, cómo nos habíamos sentido, qué nos había sucedido. Ya un segundo momento que se trata de los ejercicios básicos teatrales y los ejercicios sensoriales con la idea de que nosotras pudiéramos reconocer nuestro cuerpo como un medio físico para hacer, para sentir, o como para permitirnos reconocer que podemos tener ese contacto físico, ¿sí? El teatro y los ejercicios sensoriales como medio para observar, para explorar nuestro cuerpo, para movilizarnos y mover nuestra voz. Y precisamente pues era estimular los sentidos para impulsar o reactivar o activar la memoria. Ese era el segundo momento. Y el tercer y último momento era como el más esperado porque volvíamos al círculo y allí
digamos que recordábamos los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en uno de los ejercicios sensoriales había una imagen de una señora adulta. Entonces, una de las participantes decía, mira, yo cuando vi esta imagen, inmediatamente me recordé de mi abuela, y lo que pasa es que a mi abuela le pasaba esta historia de violencia, ¿sí? Y yo he visto que a mis tías, a mi mamá, vuelve y como que se sigue repitiendo esta historia. Entonces allí empezamos y ella misma empezaba a contar su propia historia. Entonces era uno de los momentos como más esperados. Era un momento de mucha tensión, de muchas, digamos, de lágrimas, de buscar contener a la otra, de buscar siempre escuchar y reflexionar sobre lo que le había sucedido a la otra, de reflexionar sobre lo que nos había pasado. Esa era la primera fase. Ya hay otra segunda fase que le llamamos escritura. ¿Nos escuchan? Sí, ya te escucho. Ah, bueno. ¿Y nos ven? No te veo. Ay, allí sí, ¿no? No, yo no las veo porque yo estoy desde el celular, entonces no sé, no las he podido ver. Bueno, tenemos entonces una segunda fase, que fue la fase que dedicamos al proceso de escritura y al proceso de dramaturgia. Luego de que terminaban las sesiones de la fase 1, que es la fase de exploración, lo que hacíamos en este espacio era contar esas historias que le sucedieron a la abuela, a la mamá, a la tía, a alguna amiga. Identificamos que las historias que le pasaban a una le habían pasado a la otra. Y de aquí sale un conjunto de temas como la violencia dentro del tema general y más grande, la violencia, las relaciones bajo un sistema tan imperioso como el sistema patriarcal, sale el aborto, las enfermedades psiquiátricas, la infidelidad recurrente, el maltrato físico y la maternidad. Tomando estos temas y teniendo las historias que surgieron en cada una de los encuentros de la sesión 1, decidimos empezar un ejercicio de escritura, pasar de la oralidad al ejercicio de escribir estas historias. Tengo que contarles que no fue fácil esta fase porque era encontrarse de nuevo con esas situaciones que para las participantes habían sido situaciones límite, situaciones traumáticas y que habían generado mucho dolor. Entonces, cuando pasamos al proceso de escribir, muchas decidieron no escribir, pues muchas no, solamente somos 4, pero de esas 4 algunas decidieron no escribir. Viviana nos dio una guía de cómo podíamos hacer el ejercicio de dramaturgia y se dejó libre. En casa escribíamos, no dijimos si iban a hacer monólogos, si iban a estar todas las actrices participando, los dejamos libre. Y de este ejercicio libre de otra vez indagar, de volver sobre estas historias, resultaron 9 obras de microteatro o cuadros cortos que llamamos en una gran obra Mujeres en la Ventana. Esta fue la fase 2. Y pasamos entonces a la fase 3, que era convertir ya estas obras en un montaje teatral. Escogimos de las 9 obras escritas 4 obras y decidimos que cada una de las actrices participantes se encargara de dirigir la obra de otra compañera. Identificamos también cuál podía ser una estética general, qué queríamos contar y mostrar a través de estas obras. Entonces decidimos, por ejemplo, que no íbamos a construir personajes, sino que somos nosotras contando nuestras historias. Finalmente se hace el montaje de Mujeres en la Ventana y se hace durante pandemia, con todas las dificultades que trajo esta etapa, esta época, y entramos en el modo virtualidad y estrenamos en noviembre la obra de manera virtual con 4 cuadros que son Ella, que es un cuadro que habla acerca de la infidelidad y del maltrato psicológico. Está también Cáscara de Huevo, que habla de la violencia y la violación. Está El Parto, que habla acerca del parto, y Maleza. Que habla de feminicidio. Esta es pues
como a grosso modo lo que pasó entre la fase 2 y la fase 3. Gracias. Bueno, entonces digamos que yo tuve la oportunidad de analizar este proceso para realizar mi sistematización, como ya les contaba, tuve la oportunidad de hacer la profesionalización en Bellas Artes, entonces me pareció regio coger este tema y poderlo analizar, investigar. Bueno, tengo para decir y quisiera hablar de 2 ejercicios puntuales. Lo digo porque a través del análisis de esta sistematización, estos 2 ejercicios me parecieron muy interesantes, muy bonitos. Hay un ejercicio que se llama el ser más maravilloso del mundo. Entonces, se trata de una caja pequeña y antes de pasarla a cada una, yo les hablo y les digo que por favor piensen en un ser maravilloso, en un ser valiente, en un ser capaz, que ustedes crean que es muy inteligente, que es sabio. Entonces, cada una hace mentalmente su elección. Algunas eligen a su papá, a su mamá, sus hijos, y en otros grupos me ha pasado que creen en Dios como ese ser maravilloso, ¿sí? Cuando cada una tiene la oportunidad de enfrentarse a esta caja, la destapa, encuentra dentro de ella un espejo y al ver su reflejo, entonces como que, algunas dijeron, sí, yo pensé en mí como un ser maravilloso, es que yo me siento así, yo me siento valiosa, pero para otras fue un choque. Por ejemplo, para mí en lo personal, al principio cuando hice este ejercicio me choqué porque yo de alguna manera también pues me costaba creer que sí era valiosa. Y una de las compañeras también presentó, digamos, esta resistencia, mostraba esta resistencia emocional constante a través de los ejercicios y cuando tiene la oportunidad de enfrentarse al espejo, a su reflejo, brota de ella y durante todos los ejercicios, ¿no? Brotan de nosotras esas ansias, esos llantos, esos temores de sentirnos invisibilizadas, culpables. Entonces, para mí es muy importante observar este proceso porque esas respuestas durante estos ejercicios, esas maneras de responder a los ejercicios, pues nos muestran a nosotras las mujeres como somos, nos estamos abriendo, nos estamos mostrando desnudas emocionalmente. Y es muy valioso porque el teatro es esa herramienta que ofrece esa posibilidad de validar nuestras emociones, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de enfrentarnos nuevamente a la escritura y otra vez al proceso de montaje, a decir lo que habíamos escrito en otras palabras, con otras acciones, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy bonito. Y otro de los ejercicios que también creo que es muy valioso y que me deja como un mensaje se llama el encuentro con la niña interior. Este ejercicio hace parte de la técnica clown y consiste en una meditación guiada, viajar al pasado y recordarse de niña. Y entonces buscarse y encontrarse y abrazarse y pedirse perdón y darse el afecto que a veces, digamos, por convertirse en adulto, uno deja como ya no soy una niña, ya no puedo jugar, entonces uno deja a un lado esa niña que digamos todavía está necesitada de afecto. Algunas durante este ejercicio pudieron encontrarse con esa niña, abrazarla, perdonarse, darle atención, decirle que van a ser más constantes con su niña, pero para otras de pronto fue como que no se pudieron conectar, ¿sí? Precisamente por esa resistencia emocional que había. Entonces, inicialmente yo pensaba que era una cuestión también de violencia, ¿no? Cómo esa violencia no permite que nosotras volvamos a ser a nuestra niña porque esa violencia que vivimos de niñas pues nos ha afectado y de alguna manera no quisiéramos recordar eso. Pero también
en cuanto al planteamiento del ejercicio me cuestionó bastante, porque el ejercicio es la meditación y luego hay una invitación a jugar con unas tacitas de té. Cuando estaba haciendo el análisis de la sistematización, surge la pregunta, ¿qué significan esas tacitas de té? Pues, viéndolo bien, esas tacitas de té significan una posición para la mujer, una posición en la cocina, una posición a servir. Y había también una muñeca, y entonces esa muñeca invitaba a seguir cuidando de otros, porque siempre esa es como la posición en la que estamos las mujeres. Cuidar de otros, de la familia, el esposo, los hijos, y no hay como ese momento como de sentirnos en un espacio para nosotras mismas, porque lo privado no significa eso, lo privado es ese servicio, los servicios domésticos en la casa, ¿sí? No es como a los hombres a los hombres les es atribuido lo público, donde se les reconoce su capacidad de liderar. Entonces, de alguna manera, este espacio para mí significó poder hacer público eso tan privado, eso tan íntimo que estaba muy guardado, y para mí ha sido genial. Jessy, ¿puedes seguir? ¿Me escuchas? Claro que sí, Vivi. Okay, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, con todo esto y con todo este trabajo tan maravilloso que hicimos y estas exploraciones, también nos damos a la tarea de concluir o llegar a unas reflexiones muy valiosas, y es como el espacio del laboratorio, estos espacios de laboratorio nos permiten salir desde la cotidianidad, desde ese día a día. Entonces, cómo nos permiten vivir desde otras perspectivas y sentirnos desde otras perspectivas, y también relacionarnos con otras mujeres. Ahí vamos con la convencionalidad o con lo que siempre se ha dicho, y es que empecemos a construir una red de apoyo, y qué tan valioso es esa red de apoyo, ya sea de la familia o ya sea de amigos. Pero hay muchas mujeres o hay muchas personas, incluyendo a todos, hay muchas personas que se encuentran de pronto de forma solitaria y no tienen como estos espacios o estos encuentros con otras personas muy cotidianamente, se podría decir. Y entonces el laboratorio permite eso, que se empiecen a crear lazos, que se empiecen a crear estas familiaridades y esta red de apoyo, y que ya vaya más de ese encuentro que podamos tener de algunas horas en la semana a que trascienda y haya una amistad, haya una complicidad también, hayan esos oídos, esas personas que escuchan y que están ahí como una red de apoyo también para cuando la persona caiga, se sienta mal o también esté bien. Y esto también permite... ¿Algo? Claro, claro. Eso, por ejemplo, en este proceso, por lo menos con nosotras cuatro, digamos que empezamos a mirarnos sin juicios de valor, ¿sí? Eso resultó en esa complicidad femenina que le diría a Lagarde, esa sororidad, porque empezamos a tratarnos con ese respeto, empezamos a mirarnos de otra manera, de decir, uy, a ella le pasó esto, o sea, es duro, es difícil, y entonces te respeto por todo lo que te ha sucedido, y por eso eres así, por eso somos así. Entonces empezó a surgir ese respeto, ¿no? Y aún nosotras tratamos de mirarnos siempre con respeto y hablarnos con amor, a pesar de que estemos en desacuerdo. Ya, Jessy, qué pena. No, tranquila, totalmente. Como dice Vivi, esto también nos ha permitido salir de esa zona de confort, y quizá tenemos como muy encapsulados o silenciosos, que esto es otro tema que vamos a tocar en nuestras reflexiones, el silencio, pero como tener esas historias también guardadas y no querer que salgan a la luz, pero cuánto daño nos hacen
ya de ahora también de adultos, porque la mayoría empezó a crecer esto como una bola de nieve, estas situaciones no resueltas desde nuestra niñez. Entonces, cómo eso ha ido acrecentándose y cómo ha ocasionado situaciones también como ahora como adultos y las creencias que tenemos y también se ha desarrollado como una identidad. Entonces, creemos que el laboratorio no es un espacio de sanación, pero sí es un espacio de aceptación y de identificación. O bueno, por decirlo mejor, de identificación y de aceptación. Porque es primero identificar que hay un problema o una situación que aún no se ha sanado, pasar a la aceptación de ese problema que es algo también emocionalmente fuerte y saber que está ahí todavía presente y que quizá me hace daño. Y entonces ahí es donde viene un paso muy importante que teníamos, que caímos en la reflexión, y es decir, el laboratorio nos da paso a que nosotros podamos empezar a ser responsables de nuestra propia vida y nuestras propias situaciones en la manera en que empecemos a buscar ayuda, ya sea profesional, como psicológica, psiquiátrica en muchos casos, y holística, y en cualquiera de estas O está muy bien. artística. ¿Cómo? Ajá. O artística. O artística, claro está, porque las personas, no podemos nunca generalizar, las personas sanamos de diferentes formas e incluso sanamos a diferentes tiempos. Unas personas sanan más rápido, otras más en un más corto tiempo, y todo es muy válido, todo es el proceso de cada quien. Entonces a cada quien también le funciona y ahí vamos. Porque este espacio nos ha permitido narrar historias, contar esas historias, y en muchas ocasiones también esto es un paso a sanar, porque empezamos a contarlas y a desprendernos cada vez, y con esa empatía que resulta de la otra o del otro, decimos o aclaramos mejor la perspectiva, ampliamos la perspectiva o el espectro de mirar la situación que tenemos. Entonces, por ejemplo, a una persona le pasó quizá algo parecido y dice, uy, mira que yo lo tomé así o hice esto, y entonces ahí empieza la empatía, ¿no? Como que, me miro a mí y digo, yo no lo había pensado de esta forma. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Como apalancar unos de los otros para empezar como a salir también y a ver diferentes posibilidades. Esto también, la narración, permite crear una apertura y una confianza. Este laboratorio nos ayudó mucho a la confianza. Uno, primero en nosotras mismas, empezar a crear esa confianza. Entonces, esos ejercicios y esa metodología que hablaba Vivi, que era del tacto, de los sentires, de todo, de la exploración que teníamos a través del cuerpo, a través de nuestra voz, a través de nuestras emociones, ahí comenzamos a reencontrarnos también y a tenernos esa confianza, tanto con nosotros mismas como con las personas que confluían en el laboratorio. Esto permite una apertura para contar las historias, para narrarlas. Y también el ejercicio de narrar estas situaciones es reconocer que hay otro tipo de violencias, no solamente la física, psicológica, emocional. Entonces, ¿cómo empezamos a mirar que muchas de estas situaciones se han normalizado, incluso para nuestras vidas o para la sociedad? Se han normalizado estas historias o estas situaciones, y entonces empiezan a pasar de generación en generación, ¿no? O como vemos que en nuestro árbol genealógico hay historias similares. Entonces, cuando se hace el ejercicio de narrar, también estamos rompiendo lazos y patrones históricos y generacionales, porque hay una tendencia a que la víctima en un tiempo dado se vuelve también el victimario.
Entonces, ¿cómo empezamos a descargar todas esas emociones aún no sanadas? Esas emociones, se podría decir, de baja vibración, y las ponemos en otros, ¿no? Empezamos a hacer un espejo de nuestro mundo interior a nuestro mundo exterior, y empezamos a ya ser victimarios, a empezar a replicar estas emociones o estas situaciones incluso. Entonces, cuando se narra, también es una terapia maravillosa porque se empieza a caer en cuenta de muchas cosas. E incluso uno dice, eureka, ya sé por qué me pasa esto en mi presente. Claro, yo no me acordaba que me pasó esto y esto y esto, y ya lo relacionamos. Porque todo va como unido, pero en nuestra cotidianidad nos olvidamos de muchas cosas. Y entonces estos laboratorios permiten eso, ¿no? Como esa búsqueda también interior, y que al exteriorizar se empiece a identificar, se empiece a aceptar, a reflexionar, y ya empecemos a ser responsables de esa situación. Vale, muchísimas gracias por la intervención, por la presentación del trabajo. Muchísimas gracias.